El día de hoy le vamos a hablar de la migración en Latinoamérica. Mi grupo está conformado por Luisa Durango, María Isabel Martínez, María Andrea González, Luisa Tejada y Valentina Vega. Hola, soy Luisa Fernanda Tejada Herrera y les hablaré de lo siguiente. En términos generales, se estima que más de 200 millones de personas viven en un país distinto al de su nacimiento. Es decir, 1 de cada 35 personas en el mundo es migrante, según datos de la Comisión Económica para América Latina. Según este indicador básico, se pueden observar algunos datos estadísticos, como en el caso de Uruguay, Chile y la República Dominicana, con una proporción mayor al 25% de migrantes, que residen en estos países hace menos de 5 años, llegando a un máximo de 46,5%. Para el caso de Uruguay, en Brasil con un porcentaje de 90%, Argentina 92% y Costa Rica 95%. La proporción de migración reciente es considerablemente menor. Mi nombre es María Andrea González Díaz y les voy a explicar el porqué de este trabajo. Primero que todo, tenemos que el sentido de este es dar a conocer a través de una manera metódica y organizada por medio de 2 artículos de referencia que fueron los que utilizamos para el desarrollo de lo que es un conjunto de datos e información en torno a una problemática, ya que estos estudios se basan en una condición social. Lo más importante de estos estudios y de este trabajo es que nos permite estar informados y saber de una u otra forma cómo se pueden ver afectados o cómo puede mejorar las condiciones de vida del grupo de personas que hacen parte al estudio. En este caso, tenemos que se desarrollaron en países latinoamericanos. También vemos como uno de los propósitos conocer los métodos que son utilizados para el control de las migraciones en países latinoamericanos, ya que estos tienen unos métodos específicos. Hola, yo soy María Isabel Martínez y les hablaré de lo siguiente. ¿Cómo medimos la migración? Si bien sabemos existen múltiples métodos para medir las migraciones, pero el día de hoy solamente nos vamos a centrar en 5 de ellos, de los cuales cabe resaltar que todo se centra en una base principal, la cual es el censo que se realiza en todos los países alrededor del mundo. Como primer método tenemos al método de los residuos. Este método es uno de los más antiguos y por lo tanto es uno de los más utilizados. Consiste en que se toma o se calcula la migración neta por proyección entre 2 censos. Esto quiere decir que la migración neta va a ser utilizada para compararla con el segundo cálculo, o sea, el segundo censo que se va a realizar. Esa comparación que se utiliza se va a dividir entre la diferencia del número de personas que hayan ingresado o migrado al país. Por lo tanto, este método va a ser un método indirecto, ya que se va a calcular por medio de la población neta. Ahora tenemos el segundo método, el cual se le llama cálculo de la población restante en una cohorte. Este método va a consistir en comparar el lugar de residencia de la persona y el lugar de origen de esa misma persona y compararlos. El margen de error de este método es sumamente bajo y no se necesitan preguntas específicas para hacerle a la persona, sino simplemente saber su lugar de residencia y origen. Además de esto, con este método se va a obtener algo llamado restante, lo cual se obtiene, cabe la redundancia, de lo que se le pregunta a las personas censadas, lo cual es su ubicación y origen. El tercer método se llama migración limitada a un periodo a través de un solo censo. Este método se centra simplemente en tomar la población y limitarla en un tiempo definido. Se le realizan ciertos tipos de preguntas a la población, como por ejemplo, ¿cuándo y dónde fue su última residencia? El cuarto método se llama cálculo de la última migración. Como dice el título, se va a calcular la última migración de la persona. Por lo tanto, van a haber preguntas exactas como son desde hace cuánto tiempo vivía esa persona, en aquel lugar y dónde residía la persona últimamente. Y preguntas que lleven a cabo un análisis más profundo de dónde fue la última vez o cuándo fue la última vez que esa persona migró. Finalmente tenemos el quinto método, el cual se llama migración total en el curso de un periodo. Consiste en una recombinación de preguntas que se basan en desde cuándo vivía la persona en ese lugar, dónde vivía y dónde vivía la persona hace tantos años, hace X años, por ejemplo 5 años.
Este método, además de todo esto, nos permite reconocer las migraciones con retorno. Estas migraciones con retorno consisten en cuando las personas vuelven a su lugar o país de origen. Hola, yo soy Luisa Durango y les hablaré de lo siguiente. Tengamos en claro los siguientes conceptos. Migración. Se entiende como el desplazamiento de cierto grupo de personas o una población desde un lugar a otro. Esta puede ser permanente o temporal, ya sea por factores políticos, económicos o culturales. Población. Es el conjunto total de personas que viven en un determinado espacio geográfico o un territorio. Inmigrante se entiende como aquella persona o conjunto de estas que dejan el lugar donde habitan para dirigirse a otro y establecerse allí, ya sea de forma definitiva o temporal. Mi nombre es Valentina Vega y, continuando con el tema, hablaré sobre algunas interpretaciones teóricas de los movimientos de migración, causas y consecuencias de este. Históricamente, la movilidad espacial de la población ha sido parte del ser humano, como por ejemplo el poblar el continente americano, el cual se dio gracias a la movilidad de diferentes grupos a lo largo de la historia. El fenómeno de la migración es amplio e involucra una dimensión temporal que tiene que ver con el tiempo y distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Desde el punto de vista de la demografía, la migración se refiere al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de origen a un lugar de destino. Entre las causas principales de la migración tenemos el asilo político, asilo humanitario o económico, migración cultural, migración familiar, migración por catástrofe humanitaria. Por ende, las consecuencias de este van a ser psicológicas, económicas, socioculturales y políticas. Soy María González Díaz y les vengo a hablar sobre el resumen de todo nuestro trabajo. Bueno, para el desarrollo de este extraímos estudios y análisis de diferentes fuentes confiables, como los de la Organización Internacional del Trabajo y artículos de revistas como Population, en la que se plantearon los resultados del estudio realizado en el artículo nombrado Medición de la migración interna a través de la información censal, el cual también fue utilizado para el desarrollo de este. Bueno, observamos en el artículo cómo podemos medir las migraciones y cómo influyen los indicadores básicos para medir las cifras de las migraciones en Latinoamérica. Según los resultados del estudio realizado por los indicadores básicos, tenemos que en los países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, México y Brasil presentan un mayor índice de migración. Por ende, su economía tuvo una disminución en el PIB per cápita según los estudios realizados entre 1980 y 2003, los cuales comprobaron un déficit en sus economías a pesar de que se consideran que estos países tienen mejor economía que el resto de los países latinoamericanos. En cuanto a los métodos que se utilizan para medir las migraciones, tenemos que al momento de censar fueron utilizados con el fin de concluir un dato hacia el resultado de la migración en diversos países latinoamericanos. Cabe resaltar que estos métodos han sido probados anteriormente en países europeos y presentan un margen de error mínimo, o sea que estos métodos son bastante confiables para poder desempeñarlos en países latinoamericanos.